Muy buenas tardes, soy Pete Gross y esto es la segunda en una serie de prácticas sobre la oración. Y quiero empezar hoy con una memoria, probablemente es algo muy común en México. Nosotros vivimos muchos años en México y la mayoría de mi experiencia en América Latina es de México. Pero a propósito, si uso alguna palabra que tal vez para usted es grosería, que me perdone. En México no lo es, porque no lo usaría si fuera. Entonces, que me echen un poquito de gracia en escuchar la práctica. Pero en México es muy común ver la gente caminando por las calles y hay muchas iglesias católicas por todos lados. Y la gente hablando de cualquier cosa, cosa mundana, cosa grosería, cosa fea. Y al pasar la entrada de una iglesia, se persignan. Hacen la señal de la cruz como forma de oración. Y después de pasar la entrada, siguen con su práctica, con sus groserías, con las malas palabras, con las bromas indecentes. Así es la gente, mucha gente en México. Y realmente el persignarse para ellos es una oración breve, pero realmente se mezcla con la vida cotidiana de tal forma que realmente sale siendo inútil. Y realmente no quiero que piensen que esto es crítica de ellos, porque nosotros, como cristianos evangélicos, tenemos los mismos problemas, solo de diferente forma. Quiero mostrarles algo. En la vida tenemos una persona, y como pueden ver, no soy artista, pero aquí son sus acciones y sus palabras, lo que nosotros podemos percibir de ellos. Pero debajo de esto son sus valores. Y esas son las cosas que maneja su forma de actuar. Por valuar el ser amable, es amable. Por valuar trabajar bien duro, trabaja duro. Esas cosas del estilo. Bajo sus valores hay otro nivel. En este nivel hay creencias. Y acá no estamos hablando de teología, estamos hablando de lo que es verdad, lo que es posible. Por ejemplo, ¿cree usted en las fantasmas? No es teología exactamente, pero es posible que alguien vea un fantasma. Eso es parte de sus creencias. Su teología también cabe algunas cosas acá. Pero hay otro nivel. Eso es el nivel de suposiciones. Este nivel es el nivel más bajo, el más profundo de la persona. Y ahí tiene que ver con la naturaleza de la realidad. Es ahí donde todos somos peces y no sabemos que estamos mojados. Y nuestra cultura, la forma que éramos formados de niño, de niña, eso es lo que impacta todo esto. Y lo que está pasando alrededor de nosotros que ni damos cuenta. Esas cosas son muy impactantes en nuestras vidas. Y la vida cristiana va muchas veces al contrario de ese nivel, porque pensamos de cierta forma y recibimos a Cristo, tal vez cambien nuestros valores, tal vez cambien nuestras creencias, pero más difícil que nos cambie la naturaleza de la realidad que vivimos realmente. Es
es realmente exactamente donde Dios quiere que vayamos cambiando más. Dios quiere impactar la parte más profunda de nuestro ser. Y tal vez estás pensando, pero esto es una práctica de la oración. ¿Cómo que estamos practicando de suposiciones? Créeme que tus suposiciones en cuanto a Dios impactan la forma en que estás orando. ¿Qué crees de Dios? Que es más que creer, es tomar por dado. Es algo bien asentado en su forma de pensar, su forma de vivir, que ni te das cuenta. Hay algunas cosas fáciles. ¿Cómo debemos orar? Pues con las manos así, con los ojos cerrados, con ciertas palabras. Esas son cosas que aprendimos otra vez desde niño, muchas veces. Y llega a ser un formulario para orar, que muchas veces no es bíblico. Y no tenemos tiempo de mencionar todos esos, pero tenemos que reconocer que la oración no es una fórmula, no es un ritual que tenemos que decirlo o hacerlo correctamente para llegar a la presencia de Dios. Recuerden, Dios toma la iniciativa. Dios es el que está hablando, tocando en tu puerta, pidiendo entrada. Entonces, tiene sentido que nosotros pensamos, tengo que decir, Padre Celestial, o Dios Todopoderoso. Pon ahí tus palabras favoritas para comenzar tu oración. Hay que hacerlo así. Los judíos, para ellos, orar era pararse y extender las manos hacia el cielo y ver hacia el cielo y hablar con Dios. Así hizo el fariseo en Lucas. Pero eso es cultural. Eso es cosa que hagamos porque así sale. Y así pensamos que está bien sin pensar. Y el orar realmente no es un lugar para esas cosas. No en el sentido que debemos no ver hacia el cielo cuando hablamos con Dios. No debemos ni persignarse. Eso no es el punto. El punto es, ¿por qué lo estás haciendo? Perdón, se me olvidó apagar mi teléfono. ¿Por qué estamos haciéndolo? ¿Estamos haciendo esto para que Dios nos oiga? ¿Para que Dios pueda decir, es buen cristiano él, le voy a hacer caso? Él da sus ofrendas, él va a la iglesia, y ponemos acá reglas que nos ponen en buena relación de Dios y empezamos a basar nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios, baso lo que yo soy, lo que yo hago. Y eso realmente es animismo. El animista dice, los espíritus están en contra de mí, tengo que hacer ciertas ofrendas, tengo que hacer ciertos ritos para que salgan mi cosecha, para que mi hija tenga seguridad en su viaje, para que mi esposa dé a luz saludablemente, que el niño salga bien, y hagamos estas cosas de tal forma que llegue a ser un intercambio entre nosotros y Dios. Y si lo hago bien, si lo hago correcto, Dios me da lo que yo quiero. Y eso es tan lejos de lo que es la oración. La oración no es magia, no es ritual, no es fórmula. En un libro que se llama El hombre celestial, es una historia de un pastor chino, cuenta la historia de otro pastor quien cayó cabeza abajo en un pozo y estaba ya por horas, y estando ya tanto tiempo empezó a clamar a Dios y arregló su vida espiritual mientras estaba ya
cabeza abajo. Entonces él, al salir, llegó a ser pastor. Y él enseñó a sus discípulos, sus ovejas, que tenían que orar parados sobre la cabeza. Era la forma correcta de orar, porque en su caso eso le hizo conectar bien con Dios. A fin de cuentas, esto es magia, es una fórmula. Y Dios es el creador. El creador no vive acá en creencias. Vive acá en ese nivel de suposición, tomado por dado. El que debo de rendirme 100% a Él. Él es el creador. Otra cosa que a veces decimos en las iglesias cristianas es que Padre nuestro, o Padre que está en el cielo, o oro en el nombre de Jesús. Y usamos estas frases como si fueran magia. Eso realmente es un intento de manipular a Dios. Dios, quiero tal cosa. Y si yo me acerco contigo de tal forma, con tales palabras, tantas acciones buenas, estás obligado a contestarme según mis deseos. Otra vez, eso es animismo. Eso es, no es el cristianismo, no es relacionarse bien con el Dios eterno. Nos está corriendo el reloj y no quiero perder tiempo de hacerlo. Entonces, abre sus Biblias en Salmos 121. Salmos 120, 121 hasta 134, creo. Son salmos de ascenso. Salmos para prepararse, para ir al templo, para adorar a Dios. Y el Salmo 121 realmente tiene mucho que ver con esos cambios de suposiciones. Vemos Salmo 121, versículo 1, dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Okay, tiene que recordar, Jerusalén está en las montañas, está alta la ciudad, y tienes que subir por el camino para llegar. Entonces, subiendo hay otras colinas por acá, por allá, y hay que, estás viendo. Y el pueblo de Israel era muy adúltera. Había por ahí un lugar alto para Molech, un lugar alto para otro dios, para Asher, para Baal. Así era el pueblo de Israel. Y viendo hacia las montañas, mientras subes a Jerusalén, ves todos estos templos, digamos, falsos. Y tienes que preguntarte, ¿de dónde viene mi socorro? Y la respuesta es como una conversación, este salmo. La respuesta, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El autor está dando una conversación, digamos, entre amigos yendo al templo. ¿De dónde viene mi amigo? ¿Viene por Baal? No, viene por Jehová, viene por el Señor. Y otro dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Tal vez una mejor traducción acá sería, tomándolo como conversación, y el hebreo lo mantiene, este cambio, que Él no permita que tu pie resbale, que Él no se adormecerá, estoy diciendo mal, que no se duerma Él, quien te guarda. Y es otra pregunta, ojalá, no es pregunta, es conversación, ojalá que Dios te cuida. Y la respuesta, he aquí, pon atención, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Está corrigiendo esta frase de ojalá que no duerma Dios. Está corrigiéndolo y está diciendo, el que guarda a Israel no duerme, está despierto.
El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a la mano derecha. El sol no te herirá del día ni la luna de noche. El sol y la luna para las naciones alrededor de Israel, para muchos de los hijos de Israel también, eran dioses. No temas el sol, no temas la luna. No son dioses. Y además, Dios de Israel, Jehová, te va a proteger. Otra vez, no estamos hablando de la oración, estamos hablando de preparación para adorar, preparación para tener comunión con Dios. Y parte de esta preparación es corregir nuestros malos hábitos, malas creencias, malas asunciones en cuanto a la realidad. Y la realidad es que el Dios falso en tu vida no es Dios. No sé cuáles son los dioses de los incas, pero me imagino que en Perú esta cultura está impactada todavía por esos dioses. En México, los dioses de los aztecas todavía dominan la sociedad en tal forma muy oculta, muy escondida, mejor dicho. Pero está ahí. Y cuando vas a orar a Dios verdadero, hay que corregir tu teología, no solo teología, pero tu forma de ver el mundo. No temas los dioses falsos. No temes esos poderes religiosos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te guarde. El Señor es el que te cuida. Otra cosa que no está exactamente en ese pasaje, pero muchas personas dicen, la oración es poderosa. Tenemos que orar porque la oración es poderosa y hay que orar todos para que Dios nos haga caso. Y no lo dicen así al final, pero es la idea. Si todos oramos de tal forma, Dios nos va a hacer caso, nos va a contestar, va a sanar fulano, va a sanar fulanita. Es la forma que pensamos, que la oración es poderosa. Y eso otra vez es parte de pensar mal en cuanto a la oración. Y lo usamos así como un ritual, como una forma de manipular a Dios que haga lo que yo quiero. Si tuviéramos tiempo, pasaríamos más tiempo en estos salmos de ascenso, porque van corrigiendo varios errores de la forma de pensar de los hijos de Israel en cuanto a llegar al templo para orar. El Dios creador, el Dios salvador, Jesucristo, Él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él es poderoso. La oración no es. Dios es poderoso y hay que ponerse a sus pies humildemente, reconociendo quién es Él, y basta. El orar es llegar a sus pies para reconocer quién es y expresar mi confianza en Él. No digo que no llegamos con súplicas, con peticiones, sí, pero empieza preparando mi vida, no solo para orar, pero para vivir de acuerdo de quién es Dios. Y cuando estoy corrigiendo mi forma de pensar, mi forma de interpretar el mundo, voy a orar mejor. Y no en el sentido que ya por fin Dios me va a dar lo que quiero, no. En el sentido de que ya voy a tener comunión con Él. Voy a conectarme con Él, viéndome a mí como pequeño, viéndole a Él como grande. Hay que temer a Él, porque Él es poderoso
no yo, no la oración. No vengo para mis propósitos, vengo por los suyos. Entonces, hermanos, el punto en esta noche es que levanten sus ojos al Dios verdadero. Cambie su forma de pensar, su forma de interpretar el mundo y llega con Él humildemente, preparado para ver el mundo como Él lo ve, lo más posible, y adorarlo a Él como Dios. Eso es preparar el corazón correctamente para orar. Oremos juntos. Padre, gracias por este privilegio de entrar en tu presencia. Sabemos que Jesús murió para abrir ese camino para nosotros y te agradecemos. Gracias por amarnos tanto. Ayúdanos a ver este mundo según tus deseos, según tu orden que has puesto, siendo Dios, siendo creador. Ayúdanos a entrar en tu presencia humildemente, esperando lo que tú tienes que decir con nosotros y no para hablar rápido contigo. Gracias, Padre, te amamos. En el nombre de Jesús, quien abrió este camino, te agradecemos. Amén. Gracias, hermanos.